Hola niñas, ¿cómo están? Soy Silvana de la Corporación Cultural de Puente Alto, su monitora de teatro infantil. Hoy día vamos a tener una clase muy relacionada con la clase anterior. Recuerdan que en esa clase yo les pedí que pudieran generar, crear, articular un texto junto con la gente que viven en sus casas o la persona que pudiera acompañarlos y tienen a disposición en el lugar donde viven, ¿verdad? Nosotros acá lo hicimos yo y el señor Conejo, que me ayudó en aquella ocasión. Armamos un cuento acerca de dos conejos que habitaban en Conejilandia y tenían que descubrir qué estaba pasando con las zanahorias, porque ese era un planeta que estaba lleno de zanahorias y de repente empezaron a desaparecer. Eso hizo que estos dos conejos muy curiosos fueran a averiguar qué pasaba y se dieron cuenta que había una industria gigante que se estaba quedando con todas las zanahorias, ¿verdad? Pero lo combatieron y entonces ganaron la posibilidad de que todas las conejas y conejos de Conejilandia tuvieran comida para siempre. Entonces, yo hoy les voy a mostrar la versión corporal que yo diseñé para aprenderme ese texto. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había dicho que era mucho más fácil aprenderse un texto de memoria cuando lo asociamos a movimientos con el cuerpo? Entonces, por ejemplo, para la palabra conejo, yo voy a hacer este gesto que es de las orejitas del conejo, ¿ya? Pero otra persona podría haber elegido saltar o quizás hacer algún gesto con los dientes. Eso estaba completamente abierto. Lo importante era que el gesto que escogiéramos fuera uno que nos ayudara a recordar las palabras, ¿verdad? Entonces yo les voy a mostrar primero mi versión y luego vamos a aprender cómo el contexto, es decir, lo que está pasando alrededor mío mientras yo digo el texto, va a modificar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Lo voy a poner en fácil. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien en la mesa, ¿verdad? Estamos tomando once con nuestra familia y le queremos decir algo a nuestra, no sé, a nuestra mamá, a nuestra abuela, a nuestro papá o a nuestros hermanos. Les vamos a decir de forma muy tranquila el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, mamá, ¿me darías permiso para ir a una fiesta este sábado? Y mi mamá me respondería muy tranquilamente: no, hija, no se puede, recuerda que hay COVID, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si afuera de mi casa hay un gran sonido? ¿Ya? Por ejemplo, están trabajando unas personas en arreglar una casa. Entonces suenan martillos, tablas y hay un gran sonido todo el rato y no nos deja tomar once tranquilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que subir la voz, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que decirle: mamá, oye, es que no te escucho bien. Mamá, es que quiero ir a una fiesta el fin de semana. Entonces la mamá puede ser que no escuche todo el rato lo que yo estoy diciendo. Entonces me va a preguntar: ¿qué? Es que no... ¿Qué? No te escucho. Mamá, mamá. Hasta que quizás hay un silencio y logramos escucharnos. O quizás nunca hay ese silencio y va a haber siempre una interferencia, ¿ya? ¿Qué pasa en esa situación? Yo no puedo decir el texto como si estuviera todo tranquilo, ¿verdad? Ahí vimos dos ejemplos de cómo un texto cambia según el contexto y se tiene que decir de formas diferentes a pesar de ser el mismo contenido, ¿ya? Eso lo vamos a ver mediante unos ejercicios más adelante. Y ahora lo que les voy a mostrar es el resultado de el texto que yo me tuve que aprender, que generé con mi amigo el conejo la clase pasada. Así que los voy a dejar con eso y luego continuamos la clase. Ojalá les guste.
Hace mucho, mucho tiempo, los conejos estaban en el planeta Conejilandia. Allí había muchas zanahorias. Oh. Hasta que un día las zanahorias dejaron de existir y toda Conejilandia se quedó sin comida. Dos conejos curiosos descubrieron qué ocurría. Había una fábrica robándose todo el alimento que antes estaba en la tierra. Entonces, los dos conejos fueron a combatir a esta industria malvada. Y ganaron. Sí. En ese día se ganó el derecho de la comida para cada conejo y coneja en Conejilandia. ¿Vieron? Así yo logré poder memorizar cada una de las palabras del cuento. ¿Ya? Lo importante es que el cuento no deje de tener sentido nunca, ¿ya? Independiente de si ustedes se olvidan de una palabra u otra, ¿ya? Porque eso a veces puede ocurrir. Yo les voy a comentar cómo fue mi forma de aprenderme el texto, ¿ya? ¿Por qué es importante que yo les comunique mi manera? Es importante porque quizás ustedes lo hicieron de una forma distinta. Y aquí vamos a valorizar todas las maneras que hay de llegar al resultado, ¿verdad? Porque la tarea era aprenderse el texto. Yo les propuse una forma, sin embargo, ustedes pueden haber hecho millones de formas diferentes a las que yo propuse. El curso que estamos haciendo se ha tratado todo el tiempo de eso, ¿verdad? De que yo les propongo una idea para empezar a jugar, pero ustedes pueden desarrollar las múltiples formas que hay de hacer eso mismo, ¿ya? Es muy importante que tengan siempre en consideración sus contextos. ¿Qué es el contexto? Cómo está ocurriendo la vida, el entorno, la realidad alrededor de nosotros, ¿verdad? Afuera de nosotros. Entonces, por ejemplo, si mi mamá está hablando por teléfono, no puedo gritar, ¿verdad? Entonces, quizás vamos a tener que hacer las cosas un poco más en silencio, pero cuando cuelgue ya podemos hacer las cosas con más volumen, más energía, pero lo más importante es que en todo el proceso lo disfrutamos un montón, ¿ya? Siendo respetuosos con los demás, pero sobre todo pasándolo bien y siendo respetuosos con nosotros mismos, ¿ya? Ahora les voy a comentar cómo fue que yo aprendí mi texto. Para mí resultó súper importante el escribirlo primero, ¿ya? Aquí se ve al revés por asuntos de la cámara, pero yo escribí el texto completo en unas hojas para que no se me olvidara, ¿ya? También, por ejemplo, si yo no hubiese sabido escribir o leer, podría haber puesto
play a la grabación de mi cuento y así hubiese tenido un registro, ¿ya? Es importante que se nos ocurran diferentes estrategias para registrar el contenido que vamos creando, porque nosotros no estamos recurriendo a libros donde las cosas ya están escritas, sino que estamos haciendo nuestro propio material. Por eso es súper importante que imaginemos diferentes formas de registrar ese contenido, ¿ya? Entonces yo recurrí a el papel y para mí fue muy importante porque tengo un aprendizaje que es muy visual. A mí me cuesta menos memorizar las cosas cuando las veo, ¿ya? Hay otra gente que le resulta mucho más sencillo, por ejemplo, cuando las escuchan de forma repetitiva. Por ejemplo, podemos decir en voz alta el texto, leyéndolo quizá, muchas veces, y eso nos va a permitir memorizar el contenido, ¿ya? Otra forma es, por ejemplo, el hablar el texto. Hay gente que le resulta mucho más sencillo cuando tienen que hablar y escuchar la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, podríamos haber dividido este texto en dos y yo decir una parte y mi compañero o compañera de enfrente, que puede ser cualquier persona que viva conmigo en la casa o algún vecino o vecina, decir la otra parte, ¿verdad? Entonces, al dialogar el texto, al decirlo de forma hablada, resulta más sencillo a veces aprenderlo, ¿ya? En esta ocasión, entonces, como yo les comentaba, yo lo escribí porque me resulta muy sencillo ver el texto y aprenderlo a través de la visualidad. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue vincularlo con los movimientos como yo les propuse, ¿ya? Al vincularlo con los movimientos me ayudó a apoyar el texto para que no se me olvidara. Lo otro, muy importante, que me ayudó a apoyar las pausas de olvido fue el sonido, ¿ya? Yo acompañé cada movimiento además con algunos sonidos, ¿ya? Es importante también que cuando intentamos apoyar el texto con movimientos, no es necesario que sea cada palabra un movimiento, pero sí un movimiento en las palabras clave o las que nos van a ayudar a recordar mejor la historia completa. Por ejemplo, en mi caso, la palabra zanahoria fue clave, o planeta Conejilandia, ¿verdad? Les voy a recordar los gestos que utilicé para aquello. El planeta fue así, ¿recuerdan? Y la zanahoria fue, ¿verdad? Ahí hay que decir que se puede variar un poco el gesto, no tiene que ser necesariamente igual cada vez, porque por ejemplo cuando iban a desaparecer las zanahorias, lo que yo hice fue como, y luego desapareció, ¿verdad? Eso también es una posibilidad, podemos ir flexibilizando nuestras propias propuestas, ¿ya? O sea, yo propuse, pero luego, no, y en esa duda de cómo poder hacerlo más interesante, decidí que desapareciera en la mitad de la acción, ¿ya? Otra cosa que me ayudó un montón fue, por ejemplo, el gesto de conejo, ¿verdad? Los conejos me ayudaron para poder recordar todo el hilo de la historia y sobre todo estos gestos me ayudaron porque eran palabras que se repetían mucho en mi texto, ¿ya? Aparecían muchas veces. Eso hizo que esas palabras fueran fundamentales y necesitaran tener un gesto de apoyo para no perder la memoria de ese texto, ¿ya? Otra cosa que hice fue intentar que no se notara los momentos en donde quizás se me olvidaba un poco el texto. Entonces, por ejemplo, esos momentos me apoyé mucho de sonidos que pudieran ser sugerentes a la acción. Por ejemplo, el planeta tenía las orejitas de conejo y en el momento que quise poner el gesto como un cohete, hice un sonido de propulsión. Por ejemplo, ¿se daban cuenta? Ese sonido era como si fuese una palabra. Eso me ayudó a que, por ejemplo, si no me acordaba de la palabra que venía después, podía hacer una pausa de
acción para poder recordar qué es lo que seguía en mi historia, ¿ya? Esas cosas son pequeños trucos que nos van a ayudar a decir el texto, a aprenderlo en primera instancia, pero lo más importante es que tengamos siempre en consideración, es decir, tenerlo en mente, ponerle ojo a que no siempre el contexto, el entorno me va a ayudar a decir las cosas de manera tan tranquila como en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahora que ya no sabemos el texto, lo que vamos a hacer es moverlo. ¿A qué se refiere con eso, profesora? Moverlo, ¿qué significa? Bueno, con esto me refiero a que vamos a intentar poner esta misma historia, este mismo texto que nos aprendimos en diferentes situaciones. Pero ustedes van a decir, ¿qué? ¿Tengo que ir a diferentes lugares a buscar esas situaciones? No, nos vamos a imaginar esas situaciones. Esto vamos a decir que es un juego, ¿ya? Es un juego de ponernos en diferentes situaciones. A eso le vamos a llamar ponernos en situación, así de sencillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una situación va a ser como la que les explicaba antes, ¿verdad? Un sonido de construcción está ocurriendo afuera de mi casa. Entonces tengo que ser capaz de contar esta historia a pesar del sonido. Esa es una posibilidad. Por ejemplo, otra posibilidad va a ser en silencio. Por ejemplo, hay mucho silencio en la habitación y yo tengo que decirlo muy silenciosamente, porque si no voy a despertar a alguien que está durmiendo. ¿Ven? Ahí cambia la forma en la que uno dice lo que tiene que decir. Otra situación que nos va a modificar la forma de hablar es, por ejemplo, que yo estoy acá y la otra persona a la que le tengo que contar esta historia está muy lejos, ¿ya? Entonces voy a tener que modificar mi voz para que mi sonido llegue hasta allá bien lejos, ¿ya? Esa es otra de las opciones. Entonces vamos a ir jugando a diferentes situaciones para decir este texto. Una de las claves para poder aprenderse un texto es primero tener muy claro y muy definidas las ideas dentro de este. Para eso nos vamos a dar cuenta y vamos a poner especial cuidado en la puntuación, ¿ya? Con esto quiero referirme a todos los signos de puntuación, es decir, comas, puntos, punto aparte, punto final, punto seguido, ¿verdad? O puntos suspensivos. Hay otras claves, pero lo más importante es que para un texto que ya está definido podamos poner ojo en eso, ¿ya? Como en este caso nosotras hicimos nuestro texto y lo creamos desde cero, a veces quizás no queda tan bien escrito, sobre todo por el mecanismo que utilizamos. Es importante que después de que ya esté listo, lo revisemos, le apliquemos una revisión y nos aseguremos de que tenga sentido el texto, ¿ya? Si no tiene sentido, vamos a hacer el ejercicio nuevamente hasta que tenga sentido y sea una historia que se puede contar. También podemos hacer en la revisión posterior una pequeña selección de los momentos que sí tienen sentido y dejar fuera lo que no. Eso está a elección de ustedes. En este caso, como nosotros estábamos hablando el texto de manera cortada, ¿verdad? Palabra por palabra con nuestros compañeros, a veces hay ciertas palabras que tienen que quedar fuera. Nosotros hicimos esa corrección con el señor Conejo y nuestro texto quedó como ya lo vieron. En este sentido, una de las cosas importantes que nos guió para separar las ideas fue reunir las frases que tuvieran sentido en el texto, ¿verdad? Hace mucho, mucho tiempo, los conejos estaban en el planeta Conejilandia y ahí había muchas zanahorias. Ahí se le da fin a la primera idea, ¿verdad? Porque es una idea compuesta. Hasta que un día las zanahorias dejaron de existir y toda Conejilandia quedó sin comida. Ahí hay una segunda idea completa.
Dos conejos curiosos descubrieron lo que ocurría. Había una fábrica robándose todo el alimento que antes era gratis en Conejilandia y estaba en la tierra. Allí hay otra idea, ¿verdad? Esa idea podríamos decir que está dividida en dos. Por ejemplo, la voy a dividir ahora. Dos conejos curiosos descubrieron lo que ocurría. Había una fábrica robándose todo el alimento que antes era gratis en Conejilandia y estaba en la tierra. ¿Se dan cuenta? También esa era una posibilidad de pausa. Lo que pasa es que allí nos encontramos con una coma que tiene una pausa diferente a la del punto, ¿verdad? Entonces, los dos conejos fueron a combatir a esta industria malvada y ganaron. En ese día se ganó el derecho a la comida para cada conejo y coneja en Conejilandia. ¿Se dan cuenta? Es una de las formas el fragmentar el texto en ideas concretas que nos permitan tener una imagen muy clara de qué está ocurriendo en ese momento en la historia. Al tenerlo muy claro, yo podría cambiar un poco las palabras y seguiría diciendo lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo había un planeta de conejos, se llamaba Conejilandia, y habían muchas zanahorias ahí. Esa es la primera idea. Un día, las zanahorias ya no se encontraron más. Ahí tenemos la segunda idea, ¿verdad? Dos conejos descubrieron lo que estaba ocurriendo. Había una fábrica que estaba quedándose con todas las zanahorias. La otra idea, ¿verdad? Luego el cierre. Entonces los conejos lograron convencer a la fábrica de que dejara de hacer lo que estaban haciendo con la comida y se lo devolvieran a toda la gente del planeta Conejilandia. ¿Ven? Es la misma historia, las mismas ideas, pero con diferentes palabras. Lo muy importante es que tengamos siempre muy claro qué está ocurriendo en cada parte de la historia. Tienen que ser imágenes muy claras, ¿ya? Entonces les invito a revisar sus textos y ver si están súper claros para poder trabajar con ellos hoy día y desordenarlos un poco, ¿ya? Ahora vamos a aprender una pequeña dinámica para que puedan aprenderse diferentes textos y ponerlos en distintas situaciones. En este caso vamos a servirnos de las emociones para poder hacer que el texto sea diferente cada vez. Vamos a decir siempre el mismo texto y para esto vamos a usar una canción, ¿ya? Los dos, aquí Víctor, que me vino a acompañar, y yo aprendimos diferentes partes de canciones, ¿ya? ¿Cuál fue tu canción, Víctor? Tren al sur de los prisioneros. Ya, yo aprendí Para amar, de los prisioneros también. Y vamos a decir nuestras partes, primero en neutro y luego vamos a ir transitando por diferentes situaciones y emociones, ¿ya? Les vamos a hacer el ejemplo para que lo puedan ver y se puedan imaginar cómo hacerlo en sus casas, ¿ya? Entonces, vamos. Digo el texto. Ajá. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que estoy feliz. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy, congelándome. Entonces, si usted tiene un espacio en la casa, pueden hacerlo de pie, ¿ya? Y ir movilizándose por el espacio. También vamos a intentar que las situaciones y las emociones sean todas como emociones muy ligeras, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Alegría, ¿no? Sorpresa. Sorpresa o diferentes cosas que, como las que les mencioné antes también. Por ejemplo, estamos muy lejos, estamos muy cerca. ¿Cómo vamos a hablar si estamos cerca? Vamos a hablar en chiquitito. Si estamos lejos, vamos a hablar más fuerte, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos van a servir un montón, ¿ya?
Vamos a intentar dejar fuera todas las emociones que son más intensas, como por ejemplo la rabia o la pena, porque lo que queremos hacer acá es divertirnos, ¿cierto? Entonces vamos a transitar por las emociones más positivas y divertidas de la vida, la alegría. Así que voy a partir yo, ¿ya? Atención. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. Y no me digas pobre por ir viajando así. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. Y no me digas pobre por ir viajando así. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. Y no me digas pobre por ir viajando así. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. Y no me digas pobre por ir viajando así. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? ¿Ven? Nosotros no tenemos mucho espacio acá, por eso no lo podemos hacer de manera más móvil. Por ejemplo, si yo pudiera... A ver, quédate acá, Víctor. Yo voy a ir para allá y me lo decís de lejos, ¿ya? Ya. Y no me digas pobre por ir viajando así. ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. ¿Vieron? Esa es otra posibilidad. Pueden hacerlo de más lejos, de más cerca, todas las formas que ustedes quieran. La idea es que jueguen a esto y prueben. Y también van a darse cuenta que cada vez que digan el texto va a ir cambiando. A pesar de que es el mismo texto, va a ir cambiando según la situación en la que nos ponemos y la emoción con la que estamos diciendo. ¿Ya? Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto esta clase hasta este momento. Estoy muy contenta de que hayan hecho sus tareas y que se hayan aprendido esos textos. Ahora tienen de tarea jugar al entrenamiento teatral que les enseñé, que es esta dinámica para poder aprenderse textos y dar cuenta de cómo se van moviendo según las situaciones y las emociones con las que las enfrentamos, ¿verdad? También vieron mi versión, que espero que les haya gustado, y espero poder ver las suyas próximamente, cuando podamos vernos de nuevo. Eso es todo, un gran abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!